Nos llevan 12 meses de ventaja. 18. ¿Cómo puedes saberlo? Solo tenemos una esperanza. Toda la potencia industrial y la innovación científica de Estados Unidos concentradas aquí. Lo que hagamos aquí garantizará una paz que la humanidad nunca ha visto. Hasta que alguien fabrique una bomba más potente. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Truman debe saber qué es lo siguiente. 2, Lo siguiente. 1. Bienvenidos, queridísimos y queridísimas amantes del cine. Segunda semana en la que traemos los estrenos más esperados de este año y de la década, casi. Como contamos en el vídeo anterior, Barbenheimer ha sido un fenómeno mundial, ha llegado hasta el último rincón del globo y Galáctico, diría, fenómeno galáctico. esta vez traemos Oppenheimer, Efectivamente. la última película del director Christopher Nolan, un director controvertido, ¿no? Que nos ha traído, digamos, risas y lloros, casi a partes iguales, porque yo cuando vi Dunkerque la verdad es que me dieron ganas de... Sí, no, de reír por no llorar. Pero luego, claro, tenemos obras absolutamente maestras de este caballero, Sí. que es, el Caballero Oscuro, las tres, Sí. Interestelar, Origen, Memento. En general, películas con una serie de intenciones, una serie de métodos que lo hacen pues, uno Puro de los más cine, importantes puro cine, realmente. sí, del cine contemporáneo, la verdad. Sí, desde luego. Y yo he de decir que tengo especial cariño por especial Christopher. cariño por Christopher Nolan. Me gusta especialmente cómo trata las películas y las ideas que plantea. Y de hecho, si hoy criticamos algo de esta peli, es no casi necesario, porque esta peli igual la hace un director más normal y lo flipas. Sí. Pero como a este señor le hemos visto capaz de hacer películas de 9 para Sí. arriba, no se le puede exigir menos que un 9 para arriba. Sí. Entonces, somos exigentes, Sí. pero porque sabemos que es bueno. Sí, y porque también aquí han jugado una mala pasada a las expectativas. Es lo que tiene. Quieres que vaya gente a ver tu También. película al cine, tienes que generar cierto tipo de hype. Bueno, él lo hizo con el tema de la bomba atómica, ¿no? Tenemos un amigo que pensaba que habían detonado una bomba atómica de verdad y todo para hacer la película, así que imaginaos. Sí. Pero bueno, sí que a ver, como todas las pelis de Nolan, sobre todo las últimas, es un despliegue técnico absurdo, Justo. es increíble, pero es verdad que se había creado un hype con la explosión de la bomba atómica que representa esa prueba Trinity que realizan los americanos, ¿no? Es en ese proyecto Manhattan, para ver si efectivamente podían lanzar o utilizar como arma la energía nuclear, ¿no? Y luego se queda un poco, digamos, Sí, que, pero bueno, que nada, pero ahora comentamos qué eso. más nos ha gustado, qué es lo que Sí. menos y cuestiones relacionadas Sí. con la película. En definitiva, son 3 horas de peli, quizá largas, luego lo comentaremos también, Sí. pero bueno, director Christopher Nolan, la verdad es que la película está filmada de una manera maravillosa. Sí. Otra cosa es que luego haya ciertas partes que te aburran más, Sí. menos, pero es Creo, espectacular. tengo entendido que Hans Zimmer no participa esta vez haciendo la banda sonora, pero aún así la manera que conjuga la música con las escenas, eso yo creo que él lo hace de manera Sí, única, casi, o sea, sí, qué justo. bueno, es Seguramente muy es el bueno. mejor en eso, Es que te consigue crear un hype, que a mí me gustaba mucho, por ejemplo, El Caballero Oscuro, que te conseguía crear ese hype y acaba con una escena de acción guapísima, con la música Total, reventando del total. tímpano. Sin embargo, aquí es verdad que se crea como... Pero la realidad es que la peli no es de acción, ni mucho menos, No. entonces es como muy calmada, pero así es capaz de generarte esa tensión con esa música creciendo constantemente. Tenemos, Creciendo. un elenco muy, muy variado. Tenemos a Cillian Murphy como, exacto. Oppenheimer. Robert Downey Jr., que interpreta, joder, ahora no me acuerdo del nombre del personaje. Strauss, era apellido Justo, judío, ¿no? Strauss. Bueno, que formó parte, digamos, que del establishment, como diría Trump, estadounidense, ¿no? Y pues formó parte, sobre todo, de esa parte de la vida de Oppenheimer en la que fue casi más político que físico, ¿no? Pero vamos, tenemos también a Emily Blunt, que hace como de la mujer de Oppenheimer y soporte vital durante su Sí. vida. Florence Pugh, que es como su... Pugh, no sé. No, sí, pero ¿a quién te refieres? ¿A la primera? Pues sí, como su amante, Ah, comunista. Sí, una... También está Matt Damon, que hace de general muy enfadado. Sí. El general que la verdad es que fue un poco el que le metió dentro del proyecto Manhattan, que vio un poco el potencial que tenía como jefe del proyecto. Y luego también me voy a apuntar a Rami Malek,
que sale en la Sí, película. Otro que es clave precisamente para... Claro, aquí yo sinceramente vamos a hacer spoilers, ¿no? Porque al fin y al cabo, Sí, no, a ver. por reducirlo, es una biografía de la figura de este científico, de este físico, ¿no? Y cuenta básicamente su vida y sobre todo los problemas que tuvo al final en relación con los posibles vínculos que podía tener con la Unión Soviética, con el desarrollo de la bomba precisamente con la Unión Soviética. Y ahí juega un papel importante tanto Rami Malek, que hace como de uno de los científicos que le apoya en ese momento, como Robert Downey Jr., Sí. que hace pues de esta persona un poco que le intenta boicotear precisamente por... No me sorprende porque Rami su Malek posición, tendrá eso de- un total de 10 minutos en pantalla y el Sí. tío es un ganador de Oscar. O sea, sí, no. Bueno, sí, también es un elenco importante el de... Nolan siempre coge a... Sí, a no, figuras importantes actores. ¿no? Excepto al tío este que siempre le mete. Que está en todas las películas. Sí, tiene en un poco todas. un... No sé cómo se llama, pero está en inquina, todas. sí. A mí me parece que tiene una cara de loco. Le encanta a Nolan, le encanta ese tío. Y bueno, De hecho, podríamos meter una imagen suya. Yo creo Sí, que la pues gente, sí, la sí, gente le vais se ha a visto a reconocer. Nolan, le van a Le reconocer vais a porque salen reconocer, todas. efectivamente. Y bueno, efectivamente es una biografía, drama histórico que cuenta, pues efectivamente, más que el proyecto que obviamente lo trata porque es parte de la vida, pero Parte lo trata como fundamental, parte sí. de la vida de Robert Oppenheimer. Sí. Y bueno, pues todo lo que se dio para Sí. conseguir finalmente. Sí. De hecho, podríamos decir que durante las 2 primeras horas de la película, ¿no? Que son un poco las más espectaculares, son un poco que te llegan a poner en contexto y quizás se centran más en precisamente ese proyecto Manhattan, ¿no? Pero siempre desde el cómo punto de vista participa, subjetivo sí. suyo. Y claro, no solo el proyecto Manhattan, sino todo lo que le llevó al proyecto Manhattan, es decir, su experiencia en distintas universidades del país, cómo llegó a ser uno de los físicos más reconocidos del mundo en aquella Su época. paso por Europa, Claro. y aprender de Sí. distintas universidades Ujú. de otros físicos. Y cómo plantó la semilla para que en la etapa, digamos, final de su vida, que se representa en esa última hora, se le vinculara, pues eso, con la Unión Soviética, con una posición antinuclear, en contraste con lo que había pasado al principio de su vida. Y o en la época Nolan, anterior. Nolan, para contárnoslo y mantener ese sentido narrativo, las escenas que son como de lo posterior y de cosas de investigación están rodadas en blanco y negro. Hay Sí. una gran parte de la película que es en blanco y negro, que son esta parte como más burocrática, no sabría como más... Sí, sobre todo que en torno a la figura de este hombre de Lewis Strauss y sí. sus rifirrafes con él, Ujú. y luego la que es así como más biográfica y más centrada en él es a color pleno Sí. y duro, vaya. Sí, no entendí demasiado, la verdad, No, ese yo uso del pero blanco bueno. y negro, pero sí. Sabemos Digamos- que Nolan, para bien y para mal, tiene sus especialidades. Sí. Y bueno, de hecho creo que estaba grabada en 70 milímetros, como una locura, Sí. y tenías que verla en los cines IMAX para que Sí. disfrutas de una experiencia completa y tal. Sí, de hecho, el otro día vi un vídeo en el que se acusaba precisamente a Nolan de abusar completamente del formato IMAX, que se podía ver las pelis igualmente bien grabando con otra cámara, pero él prefería que tuviera como un tamaño Sí, sí, adecuado, que incluso... Bueno, Es un poco pretencioso a veces, pero sí. bueno. De hecho, me estuve fijando a ver si aprovechaba distintos formatos, como ocurre en muchas películas, ¿no? Sí. Para pues eso, pues puede ser, por ejemplo, en El Faro, en 4:3 para dar la Sí. sensación esa como de ahogo y tal. Aquí la verdad es que no cambia, por lo menos creo que en esta acierta, la verdad. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, muy importante eso, como las 3 horas como un poco lo distribuye, pero que quede sobre todo claro que si pretendéis que va a profundizar en el tema de la bomba atómica, la cámara va a seguir completamente a Oppenheimer. De hecho, En la lo- peli son planos cortos Mm. de su cara. Y haciendo así. En lo que estuvo involucrado y sufriendo mucho. Estoy sufriendo muchísimo. Sí, es como muy atormentado. Sobre Pero todo que no me al principio de extraña, su ahora vida. hablaremos de dilemas morales Sí. y tal, pero bueno, a mí me pareció un poco, no sé qué te pareció a ti, pero ¿te acuerdas la peli esta que era como tipo Una mente maravillosa, la teoría del todo, Sí. este tipo, como biopic del Sí, tío, sí, pero sí, muy no, espectacular y Nolan, Sí. magnífico, Sí. brillante grabado y tal, pero eso muy como Sí. explosiones, pero que no es Una mente maravillosa, pero hablando de Oppenheimer. Sí, total. Es Igual que... culpa nuestra, irnos con Sí. las expectativas de que iba a hablar de la bomba atómica cuando la puta peli se llama Oppenheimer, pero El bombas, que dirían en México, ¿no? he visto el bebé. Bueno, vamos a hacer un inciso aquí. De hecho, incluso antes igual de mencionar alguna curiosidad, Ujú. y antes de que termine la reseña, sobre el tema de que tenemos redes sociales.
Sí, que se tenemos nos ha cositas olvidado que- meterlo en el de... Bueno, mételo tú luego. Sí, luego meto un poco lo de las redes sociales que podéis visitar, os la dejaremos por aquí abajo, Instagram, Twitter, Sí. información sobre cine, también Tenemos un incluso- Telegram que lo tenéis abandonado, Sí. chicos. que hay que participar en la comunidad, pero bueno, y ahora tendremos Y próximamente Twitch, exacto. que nos veremos por ahí para comentar este fenómeno Y que ahí de sí Barbenheimer. que esperaremos. Bueno, a veces nos parece también, como a Nolan, nos parece pretencioso a veces igual hacer una película más larga que. O hacer un vídeo de la película más larga que la propia peli. Sí, me Pero bueno, recuerda- en directo sí. haremos lo que queramos. De hecho, me recuerda un poco a Víctor Abad, ¿no? Sí. Que a veces hace como... Directo más largo que la carrera. Justo. Y- Un poco pretencioso, como sí. tú dices, pero vamos. Pero si que- está bien explicado y tal, oye. Sí. Y que incluso a mí me gusta a veces incluso ver vídeos de Sí, complementarios sí. a las películas que sean largas. Sí, También sí, me sí. aportan otro punto de vista. Había habido veces que me he visto vídeos antes de Víctor Abad que la propia carrera. Sí, Entonces, vamos. Sí, sí. sí está bien hecho. Pero bueno, que queremos que sea como más conciso Sí. y luego en el directo de reventaros a datos y curiosidades y, Sí. y cosas Más varias. aún de las que vamos a contar aquí, que y- vamos y en a Twitch dejar... reventaremos una bomba atómica en directo. Va a ser como con los Ah, momentos. eso justo. Vamos a introducir 4 cosas que yo creo que deberíais saber antes de ir a ver Oppenheimer y que yo creo que va a ser curioso porque se plantea a menudo en la peli ciertos debates morales, sobre todo el más obvio, se tenía que haber tirado o no la bomba atómica, que fue una cosa que también atormentó al protagonista. Vale, y para eso hago uso de un hilo de Twitter de un tal Jorge Hernández Buja, @Jorge Buja. Esto molaría, ¿no? Cuando sí. tengamos gente Y que bueno, no- hablaba y debatía sobre si efectivamente cuál es la situación de Estados Unidos en 1945, cuando lanza Little Boy Fat Man sobre Hiroshima y Nagasaki respectivamente, y si era efectivamente necesario, si podía haber habido se podría haber buscado otra salida o cuál era la situación, ¿no? Porque, a ver, obviamente, el proyecto Manhattan no es algo de 3 meses, es una cosa que duró 4 o 5 años y la idea era utilizarlo contra los nazis porque había la sospecha de que el ejército nazi o los alemanes estaban haciendo su propia bomba atómica. Tenían el director del proyecto nazi para el desarrollo de la bomba atómica fue Heisenberg, El de Breaking Bad, no sé si le... el famoso Walter White, ¿no? Digamos. No, fue Heisenberg, un físico alemán que además era uno de los máximos representantes de la física a nivel mundial, de hecho muy admirado de joven por Oppenheimer también. Fue profesor suyo. Incluso, y fue, de hecho, digamos que está muy vinculado el hecho de que se naciera el proyecto Manhattan con el adelanto que llevaban los nazis. ¿Qué ocurre? Que cuando se desarrolla finalmente la bomba nuclear, los nazis prácticamente ya han sido derrotados, entonces se plantea utilizarla para poner fin a la guerra, digamos, en el Pacífico, ¿no? Justo. ¿Qué ocurre? Este chico en el hilo hace hincapié sobre todo en lo que era el imperio japonés en aquella época. Por ponerlo un poco en contexto, estaban dispuestos a sacrificar a todo civil en aquel momento para enfrentarse a los estadounidenses, que consideraban como el invasor. Hay que recordar que el imperio japonés había ocupado parte de China, había ocupado la totalidad de Corea, o sea, digamos que era un imperio... Podríamos poner aquí una foto del imperio japonés por esa época que es bastante extenso por ese entonces. Además un imperio atroz, o sea, de hecho se hace hincapié en la figura del Mengele, digamos que era este científico que utilizaba... Sí, que había un escuadrón personas humanas, japonés que hacía exactamente, las suyas incluso más graves que... Sí, o sea, digamos que era también, realmente, yo creo que no han llegado a Occidente de la misma manera que han llegado las atrocidades que cometieron los nazis, ¿no? Pero el imperio japonés también era especialmente duro y se había planteado desde el alto mando estadounidense ocupar básicamente todas las islas de Japón, básicamente dominarla y obligarla a rendirse a través del desembarco en todas las islas que representa Japón, ¿no? Pero había sido catastrófico para las tropas estadounidenses, habían muerto muchísimos, o sea, prácticamente, de hecho morían más estadounidenses que japoneses, hubieran tenido, pues eso, que recurrir de hecho se preveía que aproximadamente podían morir entre 1 a 3 millones de soldados americanos solo para efectivamente conseguir que Japón los se japoneses rindiera, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial utilizaron los kamikazes. Los kamikazes eran muy comunes, o sea, de hecho preferían morir antes que efectivamente que dominaran su país. Era la manera en la que se le había inculcado y la educación estilo de vida recta. samurái, vaya. O sea... Sí, total, una educación súper recta, también impuesta desde la figura del emperador, del imperio. Entonces se plantea precisamente como salida este recurso, ¿no? Vamos a tomarnos... Vale. Bueno, no sé si habrá que volver. Bueno, creo que digo, no. Esto cortamos, si no. A ver, bueno, ¿de dónde retomo?
básicamente eso, se plantea la operación Downfall ese es el nombre que se le da a la operación de ocupar todas las islas japonesas para provocar su rendición, pero esto se había previsto unas bajas americanas que eran completamente, estaban fuera de control, digamos, ¿no? Entonces, aquí es cuando realmente se pone de manifiesto si era necesario utilizar la bomba atómica, que esto era un tema que además en la peli está muy vigente, en relación a causas que se podrían, a las bajas que se podrían haber causado a raíz de esta operación Downfall, es decir, de la ocupación completa de Japón, o si mereció la pena tirar las 2 bombas atómicas que causaron 300.000 bajas civiles, ¿no? Entre el día de la explosión y los días posteriores, efectos de la radiación. Efectos indirectos, ¿no? Efectivamente. Y ese, efectivamente, es el hecho de que se lanzaran también supuso un mal precedente, que también era muy criticado por Oppenheimer, porque inició una carrera armamentística, ¿no? El hecho de que para precisamente dominar el orden mundial, ¿no? Y la calma tensa de la Guerra Fría. Esa relación de fuerzas tenía que darse sobre todo con un arma que te permitiera destruir al enemigo, y esa era la bomba nuclear, ¿no? Es cierto que luego además se desarrolló. De hecho, también en la peli se destaca, no recuerdo exactamente el nombre del científico, Teller. pero algo Teller, ¿no? Que era efectivamente que participó y durante ese proyecto Manhattan, estuvo investigando esa bomba H, esa bomba termonuclear, que de hecho se lanzó finalmente y se descubrió cómo llevarla a cabo tanto por Estados Unidos como por Rusia, ¿no? Y efectivamente Rusia, de hecho, hizo una práctica nuclear con esta bomba. La famosa bomba del zar. La famosa bomba del zar, que alcanzó prácticamente, creo que fue 50 megatones. 50 megatones. Hay que tener en cuenta que las bombas de Hiroshima y Nagasaki no superaron los 20 kilotones. O sea, es una bombeta comparado la bomba atómica que lanzaron los estadounidenses contra Japón, comparado con la bomba del zar. Lanzada en los años 50, no recuerdo ahora muy bien qué año en concreto, la lanzaron en el Océano Ártico. Hay un vídeo de la bomba del lanzamiento, obviamente no se ve en gran calidad, pero es un vídeo que grabó el ejército de la URSS en ese momento para probar la existencia y que efectivamente habían lanzado la bomba y la detonación humana más potente hasta la fecha. Son 50 megatones, no sé, es que la gente, hablar de estas magnitudes puede ser complicado porque no llegamos incluso a comprender cuánto pudo ser. La bomba de Hiroshima destrozó el 65-70% de todas las viviendas que había en Hiroshima y prácticamente acabó con un 40 o 50% de la población en el mismo instante y prácticamente pues con el 50% restante al cabo de los días. Es una magnitud de un arma que prácticamente pone fin a la guerra. Entonces, ahora hablaremos también un poco de cómo ha sido la bomba nuclear bueno o mala para la humanidad en cuanto a la proliferación de guerras de este tipo de armas y sobre todo cada vez más dañinas y que afectarían en definitiva a la población civil, que es la que lo sufrió en su momento y la que seríamos nosotros los que en esencia lo sufriríamos en el caso de que se lanzara y que hubiera una guerra de este tipo, ¿no? También hay que tener en cuenta lo que implican estas armas, porque también sirven un poco como contrapeso para evitar esas escaladas. De hecho, yo recientemente he visto que se ponía de manifiesto como precisamente la primera que descubrió este milagro, el milagro nuclear, ¿no?, de este tipo de armas, habían sido las que luego se había mordido el polvo en Corea, en Vietnam, en Irak, en Afganistán, y que no había hecho uso de ellas porque es consciente de la gravedad y de lo que implica, lo que desataría el uso de un arma tan letal, ¿no? De hecho, es curioso porque después del lanzamiento de la bomba del zar, esta mayor detonación Estados Unidos también tiene bomba H, pero su mayor bomba H testada son 20 megatones, o sea, es más del doble la bomba que consiguió hacer la Unión Soviética. A partir de esta bomba y del acontecimiento y de la conmoción que supuso para la sociedad internacional, Estados Unidos y la URSS empezaron a partir de entonces a firmar tratados de hecho el primer tratado que firmaron fue dejar de probar armas nucleares en espacios abiertos. A partir de entonces todas las pruebas nucleares se hacían en espacios cerrados y empezaron, a partir de ahí un poco, no tanto desarme nuclear, pero sí vamos a parar que igual nos cargamos el mundo un día de estos. De hecho es que la bomba H se podría haber cargado, si tú echases la bomba H esta de la URSS sobre París, se carga 2 veces París, o sea, es una locura. Esto es un poco también el apelo que se quiere reflejar con el tema de la capacidad del hombre, ¿no?, de generar catástrofe, destrucción y muerte, ¿no? De hecho, se repite constantemente lo del destructor de mundos, que él se consideraba como tal. Now I am become death,
the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another. Pero que bueno, que es verdad que como tú dices, como que hay un debate muy interesante porque es verdad que quizá nos ha servido para seguramente vivir la época de paz más prolongada de la historia, sobre todo en Europa, vamos. Claro, por supuesto, tener bombas atómicas te iguala como país a quien también tiene bombas atómicas, pero si eres Burkina Faso realmente estás... es que en unas negociaciones tener un arma nuclear... No, por supuesto, te pone en una posición... También es verdad que hay que ser consciente de que eso permite un poco... frente a la dinámica de bloques, ¿no? Como que todos se mantengan la expectativa de lo que haga el otro, pero siempre como te obliga como a pensar antes de quizá de atreverte a actuar en determinadas situaciones. De hecho, no sé cómo serán los protocolos de lanzamiento actual de una bomba nuclear, pero supongo que tendrá que pasar, no sé. Supongo que será tipo, solo lanzas si te ves agredido primero, o sea... Sí, de hecho, había escuchado a Pedro Baños que tanto Estados Unidos como Rusia tienen como este protocolo de destrucción mutua en el que si uno lanza sobre territorio, se lanzara sobre territorio propio un instrumento nuclear, un arma nuclear, estos se verían obligados a lanzar inmediatamente. De hecho, ambos países están rodeados por submarinos nucleares en territorio aliado que podrían perfectamente lanzarlo en cualquier momento cuando fuera necesario. Entonces eso, la bomba nuclear igual otorga una calma tensa, pero es que, joder, menuda tensión. Ha resumido la peli perfectamente, ¿no? No, pero es verdad que la verdad es que es espectacular. A mí me dejó frío, y ahora sí que podemos... ¿o tienes alguna curiosidad? Bueno, tengo la curiosidad de que Nagasaki no era objetivo principal, era otra... Sí, de cómo decidieron, de esto se ve en la peli, cómo decidieron los objetivos, ¿no? Si tirarla efectivamente sobre Tokio, que podría haber causado un destrozo... incluso mayor del que causó en Nagasaki. Tiene como sentido, ¿no? Que hubieran... Yo creo que pretendían incluso, se había planteado la idea incluso de quedar con emisarios japoneses y decirle, mira lo que tengo. No, en plan, mira lo que tengo, la voy a lanzar aquí de prueba en un desierto, pero que lo veas tú. Sí. Pero efectivamente no se hizo porque ya te digo, la negativa y la resistencia de los japoneses estaba siendo feroz. Sí, pero digo, porque Hiroshima y Nagasaki... Claro. Bueno, Nagasaki era como otra ciudad, pero... no sé, había nubosidad, lo que fuera tal. ¿Y por qué no tirarla solo en objetivos militares y sí tirarla en un centro con población civil? No sé. Esos son circunstancias que se plantean en la película. Yo creo que se decide también no solo porque no iba a afectar a una población excesivamente grande, ¿no? Sino porque también servía como aviso para que Japón efectivamente se rindiera, pero finalmente tiraron una y tuvieron que tirar la segunda, ¿no? Y ahí sí que hubo rendición absoluta de Japón. Fue casi definitivo, se le exigió prácticamente al emperador que aceptara las condiciones, pero vamos, según tengo entendido, el emperador hubiera aguantado hasta que literalmente le hubieran acribillado y no hubiera sobrevivido ni uno solo de sus... Y bueno, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la figura del emperador en Japón perdió toda... Creo que sigue existiendo, es simbólico, pero yo creo que tiene menos relevancia que el rey aquí en España o en Inglaterra. Sí, es que de hecho en aquel momento le ocurría como los reyes feudales que se seguía creyendo, ¿no? Que tenía poderes divinos, ¿no? De hecho creo que el emperador nunca hablaba a la gente, a los súbditos, a la población, y que la primera vez que habló, hombre, imagino que a su corte y tal, pues tendría que pedir agua o lo que fuera, pero que a la población, ¿no? Habló al pueblo por primera vez después de la segunda bomba atómica para declarar la rendición de Japón y de... Sí, yo creo que, claro, ahí el debate si se hizo bien, ¿no? Esos son debates que dejan la película, que hubiera ocurrido en los comentarios, ¿no? O se defiende. Eso es curioso, ¿no? Esto yo creo que lo vamos a mencionar en el directo de Twitch, como quizá aquí una posición pacifista no hubiera sido la más adecuada, ¿no? Quizá hubiera causado más muertes de las que se causaron finalmente con el lanzamiento de esta bomba. Ahora, quizá hubiera sido bueno haberla creado, pero no haberla lanzado, sino simplemente a modo de relación de duelo, fuerzas, de decir, cuidado, mirad lo que tenemos. Pero sí. Pero bueno, en general un poco eso. Nos explayaremos más en el directo porque hay muchísimas cosas de que hablar de este tema. Tampoco tampoco nos meteremos aquí en qué es la fisión nuclear y cosas así. Tampoco me interesa demasiado. Pero yo creo por lo general... Yo creo que podemos dejarlo aquí. De nuevo, sobre todo plantear ese tema de si era conveniente tirarla o no, la resistencia que ofreció el ejército japonés, lo que implica esta posterior creación de la bomba H, y sobre todo remarcar la figura de Oppenheimer, que es al final que le sigue
Nolan toda la película Sí, y que no se despega. exacto, que o sea, la peli es no un biopic, es una sí. biografía de este tío. Y las 2 primeras horas son muy buenas, para Sí. mí me gustan mucho. La explosión me deja frío, es verdad que... Lo del el juego con los silencios, cuando explota tal, no me Nolan desagrada. lo hace muy bien. Pero joder, que Sí. no sé, no se me queda Sí, como corto. esperaba algo más impresionante. Mm. De hecho, lo que tú decías de que al principio, cuando él está como atormentado con el tema un poco de su infancia, que no era bueno en la física experimental Sí. y sí en Sí. el apartado teórico, se ven como unas escenas de él pensando, como que Sí, soñando, con tal, que son sonidos. bastante impresionantes. De hecho, te diría casi más impresionante que la propia Justo. explosión. Que, bueno, spoiler, casi ni se ve la clásica No, seta el hongo, de la bomba. el hongo atómico. Sí. Pero bueno, por lo menos, o sea, no es mi película favorita de Nolan Sí. porque tiene absolutas maravillas y vamos Sí. muy hypeados también. También Mm. le estoy cogiendo Sí. más cariño a la peli con el paso este de los Sí. días, pero por lo menos es algo muchísimo mejor que lo de que Dunkerque sí. o Tenet, que tampoco me entusiasmó demasiado. Dunkerque es Nolan en estado puro, Sí, quizá pero- explota demasiado. O sea, de hecho, en esta peli se repiten muchas cosas que se hacen en Dunkerque, Sí, ¿no? sí. Hay ciertas cosas sobreexplicadas y ciertas cosas que no se explican nada. Mm. Planos que a veces como que te sientes como tonto, ¿no? Quizá tendría que entender algo después de este Sí, 10 sí. minutos de música y planos preciosos, pero en general es una peli, yo creo que sí, mejor que Dunkerque. La verdad, me ha Y gustado mucho. de lo mejor de Nolan últimamente, vaya, Sí. y que te lo pasas, o sea, te pasas bien viendo la peli. Hay Lo que pasa- traer Tenet de todas Sí, formas. y que la última hora pues se hace un poquito más larga porque ya te han machacado y te han dejado masticadito todo lo Sí. que molaba de la bomba atómica, entonces pues bueno. Pero está guay porque es verdad que en cuanto a Sí. rigor histórico nadie gana a Nolan y te ha metido todos Sí, los aquí ha jugado detalles. muy bien. Vamos. Sí. Poco le falta para poner el tamaño del pene de Oppenheimer. O sea, Sí, un poco también para ponerle un poco en alza, ¿no? La Sí, figura sí, de... También es verdad que creo que era... Si tú querías ponerle realmente como el destructor de mundos, que era como él se identificaba, Sí. creo que tenías que hacer una película como esta. Sí, Una sí, película sí. que ponía en contexto su vida y tal, porque es verdad que si no... Yo cuando escuché su biografía de primeras o la historia, como que te quedabas un poco... Porque claro, tienes como tan aceptado, como que la energía nuclear... Sí, es ya algo totalmente... De hecho, es gracias a esta carrera precisamente lo que se desarrollaran esos reactores que permiten proveer de energía, sobre todo a Francia en Europa. Energía nuclear, ¿sí o no? El debate que trataremos también en el podcast. Energía verde, como considera la Unión Europea, ¿no? Pero sí, líneas generales, Sí. buena peli. Hemos Sí. salido muy contentos de ambas pelis. Viva al cine, joder, que menudas 2 pelis hemos tenido Sí. estas 2 semanas. Y que ha sido, la verdad, la sensación de ir al cine, ver las salas llenas y disfrutando del cine, sobre todo de géneros tan distintos. Y el tal. sonido de Oppenheimer, que no lo hemos mencionado. Sí, es peli para ver en el cine. En esto Nolan tiene un máster, sinceramente. Lo del tema del sonido, cómo conjuga la música, es perfecto, precioso. Así que nada, Pero bueno, chicos, con una explosión de amor enorme, Explosión de amor, total. nos despedimos de vosotros y nos vemos la semana que viene en Puro Cine. un saludito, chicos. Muy bien también, ¿no? Sí, yo creo que nos ha quedado muy bien.